Grabar un podcast es como, ¿Grabar un podcast como qué? es La previa. como la previa, po, weón. Ah. Esa cosa sí que es nueva. 3 de enero. Oye, te han puesto una inyección en el potito, ¿no? Sí, bueno. Que primero te pasan un algodoncito así como para relajarte En ese sentido. la vena, pues así tranquilita, así ya es lo mismo, po. ¿Cómo entras ahí relajado algo haciendo un podcast? Claro, es verdad, es verdad. Bueno, recomendamos a todos los amigos y amigas de la Cosa Nostra que si van a hacer algo tenso, antes hagan un podcast. O en su defecto, escuchen uno como este. Claro, Claro. Sí, podcast terapéutico. sí. Yo estoy aquí, me serví un gin, pero se me pasó la mano. No, es agua. Pero lo hago en mi copa de gin y placebo. Buena copa, tanquera ahí. Buena. Estoy entre el mate, estaba mateando. ¿Ah? Esto es relleno. Esto es relleno. Esto es cuando, lo que pasa es que es 3 de enero, no tenemos nada que decir. Les quiero No, contar. claro. Seguro que no hay nada que decir. No, sinceremos, no hay nada que decir, no vamos a hablar. En este podcast no se va a hablar de política, así que vamos a hacer relleno. Voy a contar de mi mate, compré una nueva hierba, voy a poner Claro, el matinal de la Cosa Nostra. el matinal de la Cosa Nostra. Está entrenándose Darío Quiroga, ¿ah? Cuando a Julito se lo Salto del Palacio de lleven, Invierno. cuando a Julito se lo lleven a México o a Miami, ahí, en el casting Quiroga. Quiero que así, sentadito esperando mi posibilidad y reventándola. Y ahí me El va a poner Oy. rubio, Igual que, ¿cacharon esa polémica o no? De Julito. Sí, pues. Pero lo interesante fue la defensa que él hizo. Porque él hizo una defensa, po. Sí, yo la vi, pero no me acuerdo. No, hizo la fue una defensa apuesta, ¿no? porque en el fondo es como, algunos dijeron así como, weón, se te pasó un par de tonos el teñido. Entonces él dijo, pues si me teñí, ¿cachai? Entonces dijo, ¿y por qué no me puedo teñir? Y se los cagó. A todo el mundo progre, todo el mundo borrando tweets, ¿cachai? No puedo wear por eso, ¿cachai? Fue buena. Y dijo, sí, No, claro, porque Julito se alinea muy bien con los valores del mundo con el que más sintoniza él, que no es el rojerío, es el mundo de los traperos, po, ¿ah? De la marginalidad urbana. pero, claro, pero dijo, Los que andan con oro y se tiñen de rubio. sí. Entonces, es muy interesante, no sé qué opina Mm, Alberto, desde el punto de vista sociológico, esas nuevas identidades, ¿no? mm. Bueno, yo siempre eh, tengo un problema con el tema de las identidades muy específicas porque creo que finalmente son más bien síntomas de un proceso de, del proceso de complejización de las ciudades, básicamente, y de la imposibilidad de construir territorios que sean armónicos unos con otros. Entonces, finalmente surgen identidades muy territorializadas, pero efectivamente ese juego es como hay una ruptura de ciertos valores predeterminados, como, digámoslo así, la crítica decolonialista también instala una serie de valores esquemáticos. Entonces, eso es la imitación del europeo, Sí, eso es la Pero imitación, no para sé bajarla a la qué. política, por Por ejemplo, el eso, Frente, el Frente Amplio es claramente un fenómeno generacional. Yo creo que una de las variables más interesantes de todo el proceso que estamos abriendo con la elección de Boric es la variable generación. Una nueva generación llega al poder, pero ¿qué generación es? Es una generación que, por cierto, expresa el espíritu de su época, pero en la clave de la herencia cultural de un mundo más ilustrado. Son los sí, hijos pues, de la concertación. Y entonces son una mezcla entre lo nuevo y su historia, sus etos. Crispi, ¿no? Hijo de un funcionario de la concerta de su mamá también, la señora Serrano, que era del núcleo ahí del mundo socialista, es decir, gente que tenía unos valores ilustrados, las clases medias, cierto, de otras intelectuales. Boric es un gallo muy lector, Boric es hijo de demócrata cristiano, tienen esa matriz, ¿no? Pero esa misma generación en clave popular, en clave pueblo, los que se supone que ellos vienen a representar por ser también de identidad de izquierda, tienen otro etos. Y eso es lo que expresa Julio César muy bien, ¿no?
es gente son una generación sin culpa de la exhibición de todas las posibilidades de la expansión del consumo y de los bienes Pero materiales en la sociedad chilena y en el mundo. Y sí, por eso que tienen su objetivo en la zapatilla, en el oro, pero ¿sabéis en qué? el pelo, en el rubio, ¿no? Hay una cuestión ahí que esos mundos se encuentran porque unos tienen imaginarios muy radicalmente distintos de otros. Mm, Los primeros, el Frente Amplio, ¿por qué el Frente Amplio saca Gabriel Boric en primera vuelta el 25% de los votos totales de la primera vuelta y no conecta con sectores populares? ¿Ah? Porque son sectores que tienen internalizados otros valores acerca de lo que debe ser la vida. Porque No es en todo ni bueno caso, ni malo, pero sí. el discurso crítico en ambos lugares es distinto. O sea, el discurso crítico del Frente Amplio es un discurso que adquiere una cierta esquematicidad a partir del delineamiento de la interpretación de lo que significa ser feminista, antipatriarcal, defensor de los pueblos originarios, y al mismo tiempo decolonial. Al mismo tiempo, el Frente Amplio defiende políticas públicas, ideas de construcción de Estado que son fuertemente europeizantes. ¿Ya? De hecho, el Frente Amplio lo que es fundamentalmente viene a llenar un vacío que existía en el país, que lo detecta en su momento Joaquín Lavín, que es el vacío socialdemócrata. En Chile no ha habido socialdemocracia en todo este periodo. El gran pecado del Partido Socialista es que nunca supo ser socialdemócrata. Lo que más llegó a ser fue un social liberalismo. Entonces, y la democracia cristiana siempre ha sido, desde el punto de vista de la relación con Alemania, es lo que se denomina en Europa el ordoliberalismo, que es una versión moderada, muy moderada, pero moderada de neoliberalismo. Entonces, en el fondo esa clasificación, el Frente Amplio viene a llenarla, pero esa clasificación no conversa perfectamente con todos los otros elementos. sí. Entonces, esa articulación siempre es compleja porque tú vas a llegar a un lugar donde van y te dicen, no, para mí mi referente cultural es la posmodernidad gringa, En Miami, la propia de la sociedad de consumo. Mm. Aun cuando yo esté en contra de los abusos de la sociedad de consumo, aunque yo esté en contra, Pero esté de Mietos acuerdo está con las ahí. políticas sociales. Exacto, Sí, claro. exacto. Entonces, y ese diálogo al Frente Amplio, ese diálogo que es algo que tiene que mejorar un montón, que es el diálogo, si tú le hablas un poquito fuera de su estructura, que ellos sienten que es súper amplia, ¿ya? Porque tiene muchos temas nuevos, pero si tú le hablas un poquito fuera, queda así como haciendo y con, tilt. y con eso es con lo que conecta Julio César. Bueno, me estás riendo solo porque lo que voy a decir ahora va a darle sentido al meme de nosotros tres que andan dando vuelta. Diré que lo de Julio César me pareció que sencillamente era decir, oye, los hombres también podemos teñirnos, no solo las mujeres. Cierro la discusión. Claro. Los que han visto el meme en este rato se están recagando de la risa porque le acabamos de dar la razón al creador. Se acabó el podcast. Ya no, empecemos el podcast. Oye, está perfecto. Está perfecto. Está perfecto. Ya empecemos esto porque Todo. si no, ustedes creían que Dabañino se ha ido para la playa. Puede que sí, pero está su voz. Aquí estamos, empezamos el A podcast. ver, a ver. Parece que ya perdimos la costumbre de que el verano es el verano y la discusión política queda para marzo. Ahora, entre las movidas de Boric para armar un elenco a la altura de los desafíos, los intentos de Piñera por cerrar un nuevo negocito, ahora del litio, y la elección de la nueva presidencia de la convención, no es posible ni siquiera pestañear sin perderse algo de acción. Pero atención, cosanostrinos, que hoy no solo se hablará de política y poder. Hoy, la Cosa Nostra hará un anuncio muy esperado. Se viene la Cosa Nostra en vivo, el próximo jueves 13 de enero, a tablero vuelto. Bueno, si ustedes quieren. Aquí comienza el podcast regalón de los lunes, La Cosa Nostra. Partimos con el anuncio. Al tiro. Al tiro. Buena. La pata Vamos arriba. al tiro, pues, vamos al tiro Vamos al tiro. al stand-up comedy, la Cosa Nostra. Ya, pero espérate, ¿es cierto lo que dijo Jaime Dabañino? Es cierto. Que yo sepa, es cierto. ¿Tú, Mirko? Por supuesto. Ya. Digamos las cosas como son.
el próximo jueves, tal como decía el cartelito, 13 de enero, ahora, la próxima semana, el próximo jueves. 10 días enero, más. a las 6:30 de la tarde, función única, abierto a público, con venta de entrada a través de puntoticket.com. La venta de entrada se hace desde este miércoles, entiendo, en la mañana. Los que sean fanáticos y realmente quieran ir van a tener que estar así, ahí pinchando, actualizando, para ver en qué minuto en Punto Ticket se activa la compra. Se van a vender más rápido que Dua Lipa. Sí. ¿En serio? En 2 horas está muerto eso. Ya, no lo sé si tanta maravilla. Lo que sí sé es que vamos a estar efectivamente, a ver, para ser súper claro, y por eso de hecho la imagen, la fotografía, lo hemos dicho en otros momentos, ya varios lo saben porque se venía conversando, faltaba sencillamente la fecha en particular, pero vamos a estar con Alberto desde Valencia. Ustedes, contémosle a la gente que hubo en algún minuto, hace un par de meses, estuvimos explorando la alternativa que pudiera viajar, pero justo empezó, y no nos equivocamos, a subir el tema del contagio por Omicron y por lo tanto nos parecía irresponsable, así que lo vamos a hacer, está todo preparado, con pantalla gigante, todo como corresponde. Vamos a estar Mirko Macari, quien habla en cuerpo presente, Alberto Mayol en su pantalla más grande que la del Mentiras Verdaderas, y además con Camilo Salinas en el piano acompañándonos durante la presentación, y va a ser un momento básicamente de encuentro, de compartir un poco de podcast, un poco de seminario, un poco de Mentiras Verdaderas, un poco de todo en el escenario, y que Dios nos pille confesados para que lo pasemos bien de comienzo a fin. Así que eso, pues. Estupendo. Está El bueno, año que ¿no? nos vimos las caras. ¿Cuál año que nos vimos? ¿Cuánto tiempo sin vernos las caras? Ah, Pues, eso sí. con la gente, Sí, pues, sí, obvio. sí. Y usted va a tener que Sí. entrar acá, aquí hablando de Dua Lipa, ahí está. Aquí mismo, donde tú compráis la entrada para Dua Lipa, Macari, vaya a poder comprar la entrada de La Cosa Nostra. Este es puntoticket.com, entonces vaya a poner La Cosa, no aparece nada. La Cosa, ¿por qué? Porque todavía no están en venta. Este No miércoles estamos. sí. ¿Ah? Y Pero ahí van a aparecer. cuando aparezca, va a desaparecer Justin, va a desaparecer Arjona. Cabrón Arjona. callo. Oye, Arjona. Estuve mirando Arjona. Mira, lo único que les puedo asegurar, voy a poner Arjona. Ponlo. Espérate. Wow. Lo único que te voy a decir es que Se parece a Doctor File. Se parece a Oye. Doctor File. Lo único que te digo, Macari, es que las entradas de nosotros van a ser un poco más baratas que las de Arjona. No Por mucho, supuesto. pero un poco. Oye, la entrada. No, weón, si lo vi hoy día en la mañana que me caí de raja. Oh, Impresionante. oh. Sí. Yo creo que están estafando al pobre Ricardo, que es un hombre de izquierda. Sí, no sé. Bueno, en fin. Así que eso para que sepan. Recordemos que esta semana, para hacer al tiro toda la publi, partimos con el seminario. ¿Quién quiere contar algo del seminario? ¿Cómo se viene? ¿Mayol? A ver, se viene un clásico de clásicos en su versión más novedosa. Recordemos que hasta el año pasado, todas las veces que habíamos hecho las 50 leyes del Padrino, el origen, la visita a Sicilia, cada vez que lo habíamos hecho simplemente reiterando el seminario original, las 50 leyes del poder y sus misterios. Y algunas aplicaciones, y después terminábamos con una premiación y sacaba el cuento. Pero ahora, desde el año pasado, lo hicimos también en el verano, ya la gente, deben haber unas 1.500, 2.000 personas que ya han visto Sí. las 50 leyes. Entonces dijimos, bueno, a ver, ahora a esas personas démosle la oportunidad de verla aplicada, porque esa parte pedagógica también sirve mucho con casos, ojalá lo más cercanos posibles del año saliente. Entonces dijimos, vamos a ponerle casuística a cada una de las leyes, casuística nueva, y entonces hicimos el ejercicio del año pasado, aplicar cada una de las leyes. Y este año hacemos de nuevo el ejercicio. Entonces nos repartimos las 50 leyes entre los tres y establecemos cada uno, entonces para una ley, un ejemplo o 2 ejemplos breves sobre que sean representativos de esa ley, con personajes que usted va a reconocer fácilmente. Entonces es un ejercicio muy importante que termina, como siempre, en la premiación, en este caso la premiación anual. O sea, se elige el sucesor o la sucesora de Patricia Muñoz, que es la actual presidenta ejecutiva del directorio, derivado simplemente del hecho de haber sido la Vito Corleone del año anterior, del año 2020. Y entonces vamos a ir a nuestra, y en este caso va a ser una
una votación. Pública. Va a ser una votación pública, pero que se va a producir en el seminario. Para Ojo. que la gente sepa, son 6 categorías, Vito Corleone y 5 categorías más, y esas categorías se van a empezar a votar desde mañana en la mañana. Mañana martes van a estar activos, vean nuestras redes sociales, el Instagram, la Cosa Nostra Oficial, el Twitter, y van a estar ahí los links para que ustedes puedan votar. Va a haber votación todos estos días, y el sábado en el seminario vamos a entregar los argumentos, y ahí se va a iniciar la votación del Vito Corleone. Bueno, en fin. Vamos a tener mucha votación porque lo vamos a hacer ultra masivo, por lo tanto van a ser miles y miles de personas las que participen en nuestras 6 categorías y van a ver ahí los candidatos y las candidatas para cada una de esas categorías, Alberto. Y el Vito Corleone se define el mismo sábado, Exactamente. mientras hagamos el fin del seminario, que se va a transmitir eventualmente, tenemos que darle permiso a la gente si nos autoriza. Yo ya mandé Pero- mis candidatos. Sí, pues. Pero Sí, esos pues. candidatos, pero la gracia es que haya una discusión social respecto al Vito Corleone y eso aparezca entonces en el mismo Asambleística. asambleístico durante el mismo seminario. Estamos La diferencia con las conectados. otras categorías Sí. es que las otras categorías van a seguir hasta la semana siguiente y se van a definir el día lunes. Entonces, cuando hagamos el siguiente podcast, vamos a entregar el resto de las categorías porque Vito Corleone hay uno solo. Ya y lo solo sabemos. tienen que votar aquellos que están en el seminario, con la gente que está viéndolo el seminario, en fin. Toda la información, como es habitual, en www.seminarioslacosanostra.cl. Pueden inscribirse, comprar el seminario solo o el pack, que yo encuentro que conviene mucho más, el pack 2022, donde está ese seminario, el siguiente que hagamos, regalitos que te llegan a la casa, el disco del Camilo Salinas, este monito del Padrino, suscripción todo el año a la Cosa Nostra. Bueno, pero en fin, no los vamos a latear más, esa Me información gusta está. eso me gusta eso de las 2 funciones porque es como ver y artista, ¿eh? Sí, Sí, po, sí, po, Claro. sí. Oye, para que la gente Oye, no se confunda, hay De una. hecho, lo único que estoy esperando es el momento entre función y función en el camarín. Porque uno se imagina que está todo Droga. droga, copete, todo. Todo. ¿Vieron la imagen que subí a la televisión eslovaca ¿No? en Twitter? ¿No? Que subí un matinal, que ¿Ya? estaban transmitiendo, estaban Sí, entrevistando pues lo gente, vi. y después entran filman al cocinero y el cocinero estaba con la tarjeta de crédito arriba de la mesa. Bueno, Está- así va a ser, po, weón. Así tiene que ser. Si yo hubiera sido chileno, hubiera dicho, estoy probando el azúcar flor nomás. Con respeto. con la tarjeta de crédito. Ahí. Y en la segunda función vamos a ir con Macari así. Claro. Oye, ¿por qué caemos tan bajo? Ya, para que la gente no se confunda, hay una función a las 6:30 de la tarde, que es la que va a salir a venta este día miércoles en puntoticket.com, y hay otra función a las 9 de la noche que no es abierta a público, es abierta a público, pero a la gente de la membresía. Quienes están inscritos en la membresía, quienes nos han acompañado, o incluso quienes se inscriban antes de este viernes 7, sí, está el viernes 7 de enero, adquieren su ticket automáticamente en esa segunda función. Las 2 funciones son iguales en términos, digamos, del diseño y la estructura, pero el carrete efectivamente posterior es distinto. en la segunda vamos a estar más curados y más drogados. Eso es lo único que quería El decir. carrete cierto. posterior es diferente. Sí. Vamos a estar más desatados. Para bien o para mal, eso puede ser bueno, Sí. puede ser malo. Yo siempre prefiero ir a las primeras funciones, porque después a veces fallan. Pero bueno, No, así pero, como pero, no, pero Macari desatado es un espectáculo. Pero ¿y si Sí. se taima? ¿Y si la droga le No, También puedo hacer pero un le show. pega fuerte y Taimado, llega así? también puedo hacer un Taimado, show. acuérdate que una vez estaba taimado y de repente estábamos terminando un seminario y de repente así taimado, se sacó la polera, ¡pum! Ahí, ¡pum! Y No se sé. mandó un desnudo ahí en medio del seminario. No sé. La gente gritaba, excitada. Bueno, espero que no tengamos Full Monty, se viene Full Monty. Full Monty. Full Monty. Oye, Darío, ¿Qué, pero señor? creo que es importante que dado que el miércoles en algún momento se abrirán las grandes alamedas de la tiquetera, ¿Ya? ¿ya? Es importante que la gente sepa, porque tú das por sentado eso, pero no toda la gente sabe cuál es la cuenta de Twitter donde vamos a informar en línea. En este instante está abierto para que efectivamente, si la cosa se vende muy rápido, puedan rápidamente atinar y comprar la entrada. Es verdad, este es el momento en que yo debiera de manera muy rápida y presurosa mostrar aquí en pantalla, frente a todos ustedes, Eso. sin eso. temor a equivocarme. A ver. No otra cuenta, no otra cuenta. No por otra favor. cuenta, sino esta cuenta. Perfecto, esta es. Y esta es, ¿cómo se llama nuestra cuenta? Nunca me sé cómo se llama nuestra cuenta. @padrino50leyes. Esa es la cuenta en Twitter, @padrino50leyes, con nuestros casi 40.000 seguidores. Bueno, no me había fijado.
Y también tenemos el Instagram, y el Instagram es La Cosa Nostra Oficial. La Cosa Nostra _oficial. Ahí está. Eso Ahí es. está. Pero pone La Cosa Nostra y Eso. lo va a aparecer. Ya. Política. Convención Constituyente, al tiro. Convención Al tiro. Constituyente. Mañana tenemos elección de presidencia. Me quiero reservar mi opinión, quiero que abra los fuegos, quiero escuchar a Mirko Macari, pero le pongo solo un pie forzado. ¿Es Bea opción? Ya se bajó. ¿Debiera ser Bea opción? No, la pregunta no es si él, lo es candidato al Frente Amplio. ¿Debiera Bea ser opción? Hay más candidatos, lo enfoco en ella porque, bueno, mal que Pero mal. ya se bajó, ya se bajó. Se había bajado la Bárbara Sepúlveda, tengo entendido ya. Sí, Bueno, pero pero también Atria salió bajándola. bueno, pero digamos que hay subidas, digamos que hay gente, que todo el mundo subió, que los socialistas subieron el suyo, los no Bueno, yo creo que no, neutrales. a ver, no puede estar mejor puesto el nombre de este tipo de elección que una elección papabile, como se eligen los papas. Ustedes saben que uno de los grandes rituales del siglo XX era la elección de papa. Digo el siglo XX porque había medios que la Lo cubrieran, cubrieron. claro, las elecciones de papa son hechos mucho más antiguos que el siglo XX, por cierto, pero la elección de papa era una pelea con cuchillo, entre distintos grupos de poder en la iglesia, con Sí. todo claro, una pelea con cuchillo y con todo un lenguaje además muy apropiado a la historia vaticana, ¿no? Al poder de pasillo, a la cosa nunca evidente, nunca directa, a las señales, a saberle. Y eso es lo que estamos viendo hoy día, justamente en esto de se bajó o no se bajó, habló Atria para bajarla o no. Toda esa cosa está puesta y eso es interesante porque es un tipo de elección que generalmente no hemos visto en Chile un poco las elecciones que se hacían en algunos partidos como en la UDI, en el sentido de que había un pequeño grupo que decidía, siempre que eran los coroneles, digo, la UDI de los primeros 20 años de la transición, que era la UDI que importa, después la UDI se acaba. Entonces, es nuevo, es nueva la manera en que tenemos que leerla y la gracia es que tiene muchos grupos, ninguno tiene mayoría por sí mismo y por lo tanto los ejercicios de señales indirectas van a estar a la orden del día. Y yo creo que el Frente Amplio percibió que el hecho que emergieran muchas otras candidaturas a la de Beatriz Sánchez les mostró que no tenía mucha agua en la piscina, que si buscaban imponerla no iba a ser tan fácil, ¿no? Yo creo que el punto clave ahí es cuando el colectivo socialista también decide que va a levantar una candidata, porque antes el colectivo socialista había estado con el Frente Amplio, y ahora no, ahora levantan candidatura propia. Entonces, todo lo que digamos hasta antes de la elección misma va a ser un poco relleno. Yo creo que una de las cosas más interesantes que pasó, que el Partido Comunista leyó como imposible de tragar, era que la derecha estaba indirectamente diciendo que iba a votar por Bárbara Sepúlveda, ¿no? La candidata comunista. Eso es lo que yo leí o entendí de lo que declaró Marcela Cubillo, haciendo una jugada digna del mariscal Rokossovski, defensor a cargo de las fuerzas en la heroica batalla de Stalingrado, como diría Radomiro Spotorno en su novela La batalla de Stalingrado, una jugada muy potente, porque imagínate que con votos de la derecha, la próxima presidenta de la convención fuera una comunista. ¿Y por qué con los votos de la derecha? Muy simple, pues, Diseño para Nicolás decir Ibáñez. que la convención es como la maneja el PC, pues, Obvio. en el plebiscito de salida. Entonces era una jugada, era una trampa en la que era difícil que el PC cayera, pero teníamos que verlo. Bueno, la bajaron, la postulan para la vicepresidencia y se despeja eso que a mi juicio era lo más interesante. Yo creo que para mí, a mi modesto entender, el mejor nombre desde el punto de vista de político, el de la Patti Politzer, ahora. Eso es lo que esa es mi lectura. No es la Cristina Dorador, que me parece que es una fuerza tremenda en términos de lo que representa, de energías emergentes que están representadas ahí, ¿no? La ciencia, el norte, etcétera.
porque se requiere un poco más de establishment. En este minuto, justamente para el plebiscito de salida. Todo lo que ocurrió en la elección, en la primera vuelta, a mi juicio, es un mensaje de que hay que, hasta que esté aprobado la nueva constitución, hay que irse haciéndose un poco los muertitos, como dicen los políticos en México, y por lo tanto el nombre de la Patty Boric me parece una buena señal para el establishment, muy, muy transversal en muy distintos mundos y viene del sistema, ¿no? Del poder tradicional, la jefa de prensa de la SECOM del Lago, TVN, el Canal 13, le quita presión. Ya hubo un momento refundacional poderoso con toda la simbología detrás de Elisa Loncón, eh, muy único en la historia de Chile, y entonces ahora se requiere pragmatismo para que el contenido sea aprobado con las menores resistencias posibles. Entonces, eso es lo que estoy viendo hasta ahora yo. ¿Vai tú, Alberto? O me tiro primero con una reflexión corta. No, dale. Dale. Mira, a ver, primero lo de la BEA, lo hice la pregunta intencionadamente, grabé de hecho hace un par de días una columna al respecto, un 1 al día, con el tema de Beatriz Sánchez, que titulé BEA no, ¿ya? Y lo hago obviamente una reflexión interna, desde intentando empatizar, no digo que lo haga bien, pero intentando empatizar incluso con los propios intereses del nuevo gobierno. Y me parece, no logro entenderla. De hecho, me interesaba comentarlo porque algo hablamos anteayer por WhatsApp con Alberto y probablemente quizá le haga un contrapunto a lo que yo digo, pero a mí me pasa que sencillamente no logro entender lo de Beatriz Sánchez. No logro entender porque me parece una jugada absolutamente miope cuando el nuevo gobierno, lo que tiene que hacer el gobierno Gabriel Boric, es tratar de equilibrar justamente esta lógica de mucho diálogo, de mucha inclusión, que ha dado, yo creo, muestras interesantes el propio Gabriel, incluso su entorno en varios sentidos. Por lo tanto, y son a veces los clásicos errores que se cometen en estos grupos, que es quizás una de las debilidades. Esta altura del partido es una debilidad, ha sido una fortaleza para construir poder, pero una cosa es ser monolítico y otra cosa es no mirar el criterio de realidad, que es lo que va a estar viendo el común de la gente, ni siquiera el grupito chico. Y la Beatriz Sánchez, junto con Giorgio Jackson y con Gabriel Boric, es la triada. Esa es la triada. Ellos juntitos tomados las manos terminaron la franja que importaba, que era la de la primaria, donde uno... Entonces, poner a la Beatriz Sánchez es decir, sí, mi prima hermana va a asumir la presidencia. No importa si es cierto, no importa nada. A mí me cuesta entender que ella se haya avisado en cualquier espacio del Frente Amplio el nombre de Beatriz Sánchez, que lo único que genera no es resistencia por ella, sino es la absoluta transparencia de que en realidad vamos a controlar todo. Y eso va a contrapelo de uno de los discursos basales, que yo creo que es muy interesante, tiene profundidad, de Gabriel. Quiero salir con menos poder del que entré. Bueno, esto me parece que va en un sentido contrario. Y no hay un Enrique Correa en el Frente Amplio. Y digo Enrique Correa no en el sentido negativo que uno puede entender, sino en el positivo de mirar el bosque completo. Y comprender qué es lo mejor, qué es lo que hace Jaime Guzmán el año 90, ¿no? Cuando van a elegir las primeras mesas de la Cámara y del Senado, ¿no? Y el gran nombre que llevaba a la derecha, que tenía toda la posibilidad numérica de ostentarlo por los senadores designados, era el de Sergio Onofre Jarpa. O sea, Erwin presidente, Sergio Onofre Jarpa presidente del Senado. Y va Guzmán con una ganzúa y le pone a Gabriel Valdés, dice la UDI, apoya a Gabriel Valdés, porque está mirando no solamente su propio interés, porque entiende que la gran pelea que tiene que dar la UDI es dentro del sector primero que nada, sino que está mirando el país completo y dice, no se preocupen con Valdés, va a tratar bien a Pinochet porque es un caballero. Porque la gran preocupación en ese minuto de la derecha es cómo el nuevo gobierno va a tratar a Pinochet, y queda comandante en jefe. Ahora, bueno, Pinochet no necesitaba que lo trataran bien, tenía sus maneras de hacerse respetar. Pero esa era como una pregunta. Y entonces dice, no, este señor es Valdés Subercasó, está mirando otras cosas. No, una poder puesto en el cargo, no. Bueno, esa yo no veo a nadie con esa visión estratégica, bueno, que no es que no haya habilidad política. Yo lo veo. No veo a nadie en ese círculo chico de Gabriel. Yo creía, o creo, sigo creyendo que sí lo veo, y por eso me resulta me descolocó, utilizando una palabra que ya hemos patentado,
me descolocó la postulación de Bea Sánchez, independiente de lo que pase finalmente, porque es finalmente lo que queda y se concentra la energía ahí, salvo que haya una teoría probablemente más interesante de lo que planteo. Yo solo estoy en el nivel de descoloque. Y la única postdata que entrego para cerrar, Alberto, es que tomando un poco lo que plantea Mirko y poniéndole un acento, yo creo que no es relevante. Mirko dice, mira, me parece interesante Patricia Politzer. No sé si me parece interesante, no sería mi candidata si yo fuera convencional, la estimo, la hemos tenido acá en el seminario, pero preferiría otro nombre. Pero en lo que sí que está detrás de eso es que yo creo que quienes, a ver, voy a decir así, esos más de 2/3, esos 3/4 de la convención, que básicamente con sus intereses, sus particularidades, sus militancias o sus no militancias, quieren básicamente empujar este proceso, que se apruebe con sobre un 80%, que de verdad en 10 años más, en 5 años más, uno pueda mirar y decir, mira, qué bueno fue este proceso para Chile, abrió los cauces para nuevos tiempos, para nuevas cosas. Tienen que concentrarse en que los nombres propios yo creo que son muy poco importantes. Lo que es clave es el proceso, es cuidar el proceso. En ese sentido, uno incluso podría suscribir hasta la tesis de la candidatura que señala Mirko u otras, pero lo que es claro es que entrar en la lógica tensional, como si esto fuera la mesa de la Cámara de Diputados, si fuera la presidencia de la Comisión, por supuesto que hay fuerza en pugna, pero a mí me parece que sobre todo desde los entornos del gobierno y de los entornos de las fuerzas más cercanas a la prueba, más cercanas a la izquierda, creo que debiera haber una claridad que los sustitos hace solo un mes atrás que había respecto a la convención, en el caso que ganara Kast, porque ya venía con un desgaste, y ahora este nuevo aire que puede generar con el gobierno de Gabriel Boric y poniendo de alguna manera tensión en la convención, se puede diluir si se inician estas peleas que a veces son más chicas de las que parecen, que aunque hay, por supuesto, fuerzas políticas distintas en pugna, pero finalmente pierden, insisto, de vista que los nombres propios van a pasar a segundo plano y que lo fundamental de aquí a un año más es con qué porcentaje fue aprobada la Constitución, qué nivel de acuerdo se generó y finalmente si el nuevo texto, el nuevo ordenamiento institucional sirve para los desafíos del Chile del futuro. Yo creo que en eso muchas veces uno ve demasiadas fuerzas confusas, incluyendo, que son las que más me preocupa, las que están en el propio gobierno. Sí, fíjate que yo creo que en esta conversación creo que llegamos a un momento que ha ocurrido muchas veces en la Cosa Nostra, que deberíamos tener un cartel para eso, que es el momento hegeliano. ¿Ya? Viene otro meme. El momento hegeliano. Porque tomo las dos tesis, una de Darío y la de Mirko, para ofrecer una posibilidad de síntesis. Creo que efectivamente resultaba inexplicable, salvo una posible argumentación que voy a dar, la propuesta, la idea. Era un error no forzado, evidentemente, entrar en este juego, particularmente porque los aliados históricos, me refiero a los aliados históricos muy recientes, porque la historia es muy cortita, pero los aliados históricos para esta convención constituyente del Frente Amplio estaban en una visión completamente diferente. Los aliados, el núcleo de los aliados del Frente Amplio en la convención constituyente son el colectivo socialista, independientes no neutrales, que habían hecho unas primeras declaraciones muy altisonantes en contra de la idea de que hubiese una candidatura del Frente Amplio, no Beatriz Sánchez, una candidatura del Frente Amplio. La de Benito Baranda es muy sintomática. La de Benito Baranda es muy sintomática, pero fueron muchos, o sea, fueron muchos los que dijeron. Pero viniendo de él, hace que sea de las más duras. Claro. Sí, no, eso es una línea, es una frontera. La del colectivo socialista, yo la conversaba con algunas personas, me decían, oye, pero los socialistas también fueron duros, sí, dije, pero los socialistas en esto de darse vuelta, no, eso es otra historia, o sea, hay muchas posibilidades de que eso cambie, pero la del independiente no neutrales era muy clara. Bueno, a mí me parecía entonces que era lógico, y aquí saco a relucir la tesis de Mirko, era lógico pensar en una jugada de marca mayor en términos políticos, en una jugada compleja, polémica, desagradable, pero quizás constructiva. Una jugada al estilo de Jaime Guzmán y Gabriel Valdés. Una jugada en la cual se ofrecía una negociación ampliándose a los sectores de la derecha más moderada,
para decir, mire, la derecha representa, qué sé yo, un tercio, un cuarto del país, en términos más duros. De las 4 principales autoridades que se van a ver en este proceso, en 6 meses 2 y 6 meses las otras 2, que haya una para la derecha me parece que está bien. Le ofrecemos la vicepresidencia, qué sé yo, y listo. Y armaban una cosa que iba a sonar muy duro dentro del mundillo, que iba a ser muy complicada, pero que a la larga iba a ser premiada con las voces, además gratuitamente, con las voces de la tranquilidad por parte del Partido del Orden, sin tener que entregar nada, realmente, porque realmente es bastante irrelevante ese rol desde el punto de vista del el final del proceso. Evidentemente, si la cosa estuviera más o menos peleada, si estuviera más o menos, hubiese posibilidades reales de que la derecha instalara muchas agendas adentro, sería distinto. No es el Pero caso. de hecho yo veo, pero no es el caso. Ahora, no es el caso y es el caso porque yo veo que ya salieron, o sea, ya está, y eso no está en los encuentros territoriales, ya está presidencialismo, ya está, sin estar redactado, bicameralismo, que me sorprendió porque yo pensaba que eso Se no iba a eliminar. pasaba, ¿sí? Y esas dos cosas ya están, presidencialismo moderado. De hecho, tuve una conversación con Arturo Fonten hace unos minutos, y yo le decía, bueno, te felicito porque él está con la agenda del presidencialismo moderado hace rato trabajando en un reformismo más suave, de adaptación, qué sé yo. Y bueno, y hubo un triunfo el único intelectual de derecha que en este momento más o menos vale, bueno, Hugo Herrera, qué sé yo, pero que son muy poquitos los que valen como intelectuales de la derecha. Y el único, eso sí, el único, Fontaine inteligente. Entonces, creo que, dicho eso, me sorprendió entonces cuando me di cuenta que no había, o sea, que era posible que lanzaran a Beatriz Sánchez, porque eso me parecía insólito, y lo descarté, y se lo dije a Darío ayer, yo descarto la posibilidad que hagan una estupidez como llevar a Beatriz Sánchez a perder una elección. O sea, no puede ser. Pero ¿Ya? sí, o sea, pero espérate. Ya la llevaron. Lo que quiero decir es que se anunció hace 4 días atrás el Frente Amplio va por la presidencia y tiene una candidata, Beatriz Sánchez. Por eso, pero tú la llevas asumiendo que ya sabes quiénes van a llegar a apoyar. Y no era el caso. A Claro. tal punto que, de acuerdo a lo que informa ADN, se habría oficializado que Beatriz Sánchez va a postular a la vicepresidencia, y en palabras de Fernando Atria, cito textual, el Frente Amplio ha levantado la candidatura a la vicepresidencia de Beatriz Sánchez, ella es nuestra candidata y esperamos que ella reciba los apoyos que necesita para quedarse con el cargo. Esa es la única información que yo tengo respecto al tema, ¿ya? Y eso habría, pero a mí me parece sorprendente, tú no llevas a un nombre como el de Beatriz Sánchez, que ya era discutible que no fuese ella la candidata presidencial en este año, en el año pasado, y resulta que la llevas a la convención, y cuando tienes la oportunidad, tienes la convicción de que tienes que llevar una candidata a la presidencia de la convención, la llevas a ella, pero la llevas sin garantías de un triunfo. Me parece rarísimo, me parece curiosísimo. Yo veía, si el Frente Amplio hubiese definido que siempre iba a la vicepresidencia, era un acto de generosidad en el fondo, y ordenaba el naipe, pero no fue el caso. Mm. Mm. Sí, a mí me pasa con el tema de hecho, no lo has explicitado, Alberto, pero nosotros yo creo que a veces tenemos una diferencia de mirada, de criterio en lo siguiente. Tú miras, de hecho estás atento mucho más que yo a la discusión interna, lo que está avanzando, lo que deja de avanzar y todo. Y me parece que eso es fundamental. Pero ¿sabes qué? Yo hago un ejercicio exprofeso de liviandad y a mí me interesa también, y concentro mi atención en cómo el proceso de construcción de la nueva constitución, el proceso constituyente, le deja un proceso que una vez que está terminado, el conjunto de la sociedad mayoritariamente puede decir, oye, fue bueno lo que pasó, ¿ya? Entonces, yo en ese contexto digo, por ejemplo, lo que sucedió ahora con Elisa Loncón y con Jaime Baza, muchos en la interna dirán, no, mira, aquí fallaron en esto, todo lo que tú quieras. Fue desde el punto de vista de la gente que mira así de repente de pasada las noticias, no sé qué, la gente que no está metida en el detalle, qué es lo que pasó, la comisión no sé cuánto. Ha sido un proceso más o menos exitoso ese liderazgo, absolutamente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo no tú te regalas algo de esas características? Entonces,
Incluso podría ser, por ejemplo, nada contra la Beatriz, yo creo que eso es que se entienda, no porque podría ser que tuviéramos algo contra, yo no tengo nada contra la Beatriz, no tenemos nada en este contexto, pero es No me dejaba, absurdo. Darío no me dejaba atacarla en la campaña. Quiero que lo sepan, no me dejaba atacarla. Le tengo ¿Ya? cariño. No, tenemos que abrazar a ver, pero Darío, Idiota. Oye, no me dejaba atacarla. lo que quiero decir es, por ejemplo, RD, no, es que RD quiere igual poner o el Frente Amplio. Hay otros convencionales dentro del Frente Amplio que tú puedes decir, bueno, gente que viene de un mundo, no sé, voy a decir un nombre típico porque ha estado en nuestro seminario, la conocemos harto, Amaya Alves, que de hecho igual sonó, que tuvo la presidencia de la Comisión de Reglamento. O sea, un nombre como ese, uno podría decir, no, pero igual no debería ser, y se podrían molestar igual los no neutrales. Lo que quiero decir es que, indudablemente, una de las gracias, le duela a quien le duela, de la convención, es que los nombres, hombres y mujeres que están en los primeros planos, son gente, que además la gran mayoría de los que están, que no tienen un pasado político así como relevante, no han tenido cargo, no han tenido altas responsabilidades, no tienen una identificación. Eso es como un mínimo, súper mínimo, porque insisto, 120 convencionales cumplen con esa condición. Entonces, a mí me sorprende, es probable, como tú dices, Alberto, que esto ya se esté desgranando el choclo. 119, se te olvidó el pelado Roja, ¿no? 119. Sacamos al pelado Bade también de la ecuación. No puede ser candidato. Pero tienes buenos nombres, hemos mencionado varios acá, que son la Cristina Dorador, el Eric Chinga, pero a mí lo que me llama la atención, y lo digo como alerta temprana, ojalá, dicho sea paso, que mañana el proceso sea no traumático, importante, y que de verdad no inauguremos este proceso con una cocina ordinaria, ¿cachai? Donde evidentemente ahora de manera mucho más explícita, porque para la elección de Elisa Loncón y Jaime Baza hubo cocina, y el gran ganador fue el Frente Amplio, pero hoy tienen que empezar a mirar que si de verdad quieren lograr mantener vasos comunicantes buenos, no con el riñón de quienes votaron, no con el 25% de primera vuelta, sino con el 55% de segunda vuelta, hay que hacer muchas generosidades, que no es solo amplitud política, sino que es también dejar que ciertas cosas tengan un ritmo. Y yo en eso, este anuncio de la Bea Sánchez, independiente de lo que pase mañana martes, me genera una alerta que yo no esperaba, por eso como dije en algún minuto, me descolocó. Pero bueno, veremos mañana qué pasa en definitiva y si tenemos una postal probablemente no tan épica como la del 4 de julio, con la Elisa Loncón asumiendo, pero que ojalá que sea una postal buena, decente, que uno diga, mira, interesante esta figura, no lo conocíamos tanto, dio buen rendimiento. Si finalmente la presidencia y todo también tiene muchos elementos simbólicos, ¿no? Va a definir eso, cuáles van a ser finalmente los articulados de la Constitución. Eso yo creo que está Ahora, claro. hay que ver qué pasa con la derecha, ¿no? O sea, esta jugada de amenazar con un apoyo inesperadísimo Al PC. al PC es muy interesante. Hay una cosa que la mayor parte de la gente no sabe, la gente de derecha más de partido, más metida en política, respeta al PC. Ojo con esto es bien importante señalarlo, porque la gente de partido entiende que el PC es una orgánica que funciona como tal, que no es una marca puesta encima de un conjunto, de un lote. ¿Ya? Es difícil que los partidos lleguen a hacer algo distinto a un lote que controla y que tiene la marca encima con la cual timbra. Es difícil ese proceso. Es un proceso que toma muchos años y toma muchas decisiones internas muy complejas que no satisfacen al lote dominante, naturalmente. O donde el lote dominante logra no satisfacer a todos los demás y sin embargo logra legitimidad. Bueno, Los accionistas controladores. exactamente. Esa dinámica, la derecha que conoce más la dinámica de los partidos, que conoce más, que nos queda mucha de esa derecha, habrá que decirlo, pero esa derecha considera que el PC es más confiable. Es más confiable porque se van a sentar contigo y te van a decir, no estamos dispuestos a esto, día 1, el día 10 van a decir, no estamos dispuestos a esto, y el día 20 van a decir, no estamos dispuestos a esto. Listo. Está claro. Bueno, ¿Ya? ellos creen que el PC es más confiable básicamente porque el PC es más confiable, digamos. O sea, Bueno, claro. Bueno, es pero interesante el punto porque confiable significa predecible, Sí. exacto. porque en el fondo disminuye los niveles de incertidumbre en un mundo que se ha vuelto completamente incierto. Claro, parémonos con gente que sepamos lo que van a hacer, que están anunciando lo que van a decir, ¿ya? Y démosle un peso a esos personajes, entendiendo que esto también es interesante, que contrario exactamente
exactamente al discurso que la derecha usó en la elección, hay una fisura en Apruebo Dignidad, ¿ya? Respecto a, porque el etos frente amplista y el etos del Partido Comunista es un etos muy distinto. Muy distinto. ¿Ya? Pero el ¿Cómo te lo infinito explico? y más allá. O sea, En un año más, muy distinto. en un año más, quizás en las calles la gente pide atelier de ministro del Interior. Bueno, yo creo que ese tema vamos a tener que hacerlo en un podcast No, especial, ¿ah? la sofofa Sí, pide atelier. Pidiendo Eso- telier a Interior. Oye, el ministro de los empresarios. hago la talla a propósito para decir algo que llegó a mis oídos de dos fuentes meridianamente confiables, pero igual no les creo, pero lo voy a decir. Para que nos pasemos un segundo al tema de la constitución del equipo, el gabinete, Gabriel, que ha sido uno de nuestros intereses desde el día mismo de la elección, el 19 de la noche. Me decían estas dos fuentes, de verdad, de lugares bien distintos, me decía que hay mucha gente que uno entiende que debiera estar en primera línea, ministeriables, gabineteables, y del riñón también del Frente Amplio y los entornos, en fin, de distintos sectores, y que no quiere, que está con muchas dudas, como que habría algo así. A mí no me parece tan, o sea, no le creo mucho, pero lo quiero plantear para ver si a usted le resuena. Un poco esta idea de que hay como duda respecto a si entrar, y mira lo que voy a decir, al primer gabinete. De alguna manera, subentendiendo que la probabilidad que el primer elenco, cual fusible, muchos de ellos, se quemen rápido y que eventualmente haga, que también tiene cierta lógica y cierta mirada histórica uno puede ver, con gobiernos nuevos que no tienen tanta experiencia, que de repente a todo nivel, no solo gobiernos nacionales, no solo presidencia, alcaldía y toda la cosa, y que de repente a los 6 meses, ya, no, pues estos no servían, estos eran buenos para acompañarme los 20 años anteriores, pero no ahora, no sé qué, y de repente esos cambios. ¿Será cierto que puede estarse produciendo eso? Es muy lógico porque la política se ha vuelto incierta. Da lo mismo quien esté gobernando, ¿no? No es que si hubiera ganado Kass sería muy distinto. La política está altamente volátil, ¿no? Eso es una condición epocal, entonces viene registrándose con Piñera. Piñera últimamente no tenía elenco, también mucha gente le estaba diciendo que no cuando cambió ¿te acuerdas cuando entró Delgado po, al gabinete? ¿No? No había elenco. Mm. Porque Es la que gente mira, entiende que la gente común y corriente, normal, es que viene viendo la política desde un tiempo relativamente considerable a esta parte, ve ese cambio, es muy ostensible. Mm. Antes, para que te sacaran de un ministerio, tenía que ocurrir una debacle potente, po, Mm. ¿ah? Una situación, hoy día con cualquier cosa, un Twitter, ¿ah? Una cuña malentendida, ¡pah! Y perdiste la gracia, y todos Mm. te dan vuelta la espalda. Entonces, los factores por los cuales se pierde el poder son extremadamente frágiles, ¿ah? Y son muy circunstanciales. Entonces, pero ¿cómo por esta estupidez? No es que tal año no le pagó la imposición a la nana, porque, bueno, no, suficiente. Mm. ¿Ah? Ahora, Oye, este gallo que lo está haciendo bien, sí, pero no le pagó la imposición a la nana el año 84. de acuerdo, Pero, pero weón, eso pero va, puta, reunió gente por esta condena. No, es que, weón, no puede ser. Entonces, la moral, como estamos en la moralina. Entonces, obviamente que estamos en la en moralina. el examen estricto, la moralina no lo pasa casi nadie, pues, weón. Solo para recordar, por ejemplo, a nivel de figuras del ministro del Interior, año 94, gobierno Frey, duró 6 meses en el cargo Germán Correa, socialista, y de hecho después hubo un acomodo y ya se acabó esta relación tan cercana con los socialistas y mandó la DC. Después con Bachelet 1, Saldívar, Saldívar, menos, 3, 4 meses tuvo, y de sí, ahí se Saldívar reconfiguró. Belisario. Piñera con Hinspeter, duró más Hinspeter, pero efectivamente el gobierno de Piñera, ese gobierno empieza a tener sentido cuando llega Chatwin. O sea, hay casos, hay varios casos, lo estoy pensando en los y ministros del después de que Interior. Chadwick era una figura imposible de sacar, resulta que Sí, viene claro, pero el segundo gobierno. pero ahí tenía mucho que ver con los sucesos externos, un poco lo que pasó con Peña y Lillo. Pero yo ponía los otros 3 ejemplos porque ahí tenía que ver con lógicas de dinámicas internas, de articulación del poder, que hacía que esos primeros elencos después no tuvieran sentido porque en realidad no tenían posibilidad de relacionarse bien con el presidente o la presidenta, etcétera, etcétera. Entonces, pero a mí me sorprendió, insisto, no le doy crédito todavía, pero lo comento porque son fuentes interesantes que están ahí en la interna, esta idea de que podría haber gente que está con dudas de si entrar o no, porque quizás puede haber incerteza de cómo nos acomodamos
a este nuevo Claro, sistema. pero es que ahí yo insisto en una cosa. Creo que la política está excesivamente preocupada de la respuesta y no de la invitación, de la demanda y no de la oferta. Es una política que se convirtió fundamentalmente en una política de consumo, una política neoliberal, donde entonces lo que importa es si el otro te compra, ¿ya? Y no cómo tú fortificas tu oferta. ¿Qué es lo que pasa? Yo lo vi en el Frente Amplio cuando estuve dentro, digamos. Lo veía que efectivamente muchas veces se iba a tantear terreno con las personas. Y eso puede ser ofensivo para gente grande. ¿Ya? Eso no se hace. A la gente grande y decente que tú respetas, no les vas a decir si acaso irían a aceptar si es que lo invitaran, Mm. ¿ya? Pero que no está garantizado, porque tú no haces eso. Bueno, Estás en por carpeta. eso se cayó la idea de los anillos. Entonces, lo que se hace en eso, o sea, a ver, aquí hay intereses contrapuestos. La historia reciente enseña, para cualquier persona que le ofrezca un cargo de ministro, que efectivamente el primer elenco no vale nada. Entonces tú tienes miedo de ser parte del primer elenco. Eso es lógico. Pero hay un interés contrapuesto. Ese interés se llama el interés del presidente de la República. Si Gabriel Boric, por decirlo así a la rápida y sin tener todos los nombres que son importantes, tiene en su gabinete a Giorgio Jackson, a Camila Vallejo, tiene a Isquia Siches, tiene a Carlos Gajardo, ¿ya? Si tiene esos 4 nombres, por decir 4 nombres, y 3 más santificados sean su nombre, ¿ya? Tiene una pléyade que hace que en conjunción con el presidente de la República construye eso que en epistemología el señor Imre Lakatos llama el cinturón protector. Ujú. A ti te llegan los balazos, pero nunca llegan al núcleo, Al sino núcleo. que llegan a la periferia, y por el hecho de que llegan a la periferia no matan ni siquiera a la periferia, porque sencillamente esa periferia es capaz de regenerarse permanentemente porque tiene un cinturón protector bueno. Si tú empiezas a hacer riego por goteo y tienes a Carlos Gajardo, pero no tienes a Ike Siche, o viceversa, y tienes a Camila Vallejo, pero Camila Vallejo no la vas a llevar a meter con Giorgio, porque Giorgio va a entrar después. No, no. El interés de Gabriel Boric es ese. ¿Eso significa qué? Súper simple. Que el señor Gabriel Boric Font se tiene que levantar un día con la misión expresa de ese día reunirse con 7 personas clave y esas 7 personas conseguirlas ministros. No otra persona, no con una tentativa, no con una pregunta de si estuvieran dispuestos más o menos, y qué sé yo. No, porque es distinta la reunión en la moneda. ¿Ya? En la moneda. O sea, esta reunión la tiene que hacer o al lado de la moneda o pedirle una oficina a Piñera y hacer la reunión allí y hacer la reunión y con toda la gente viendo quiénes están invitados. Es una jugada, es una acción que el que tenga que decir que no, tiene que decir que no en serio, tiene que tener una súper buena razón. No motivos personales, Y tiene no que pagar de un que... costo, lo entiendo según lo que tú dices. Claro, porque tú estás diciéndole, ¿sabes qué? Mira, te necesito en serio. Y estoy dispuesto a hacer lo simpático, lo amable y todo lo pesado que pueda hacer porque te necesito. ¿Ya? Pero no estoy dispuesto para invitarte y decirte, oye, es que tengo 3 candidaturas, quiero saber si estás disponible. Mm, No, no. mm, Eso no se hace. mm, mm. Interesante reflexión. Veremos cómo pasa y si efectivamente los elencos obvios, acuérdense que en las semanas que hemos estado conversando del gabinete, en realidad uno llega a nombres en varios, en los principales, que son bastante lógicos. Y ahí siempre viene la duda. ¿Será la lógica o de tanto tiempo después empezáis a ponerte creativo, alguno empieza a sacar su cálculo y al final termináis con una cosa que nadie entiende? Pareciera ser que lo simple en este caso debería ser lo más o menos obvio. Eso. A mí me queda de la convención, Dale. porque no quiero soslayarlo, porque nuevamente la policía, como dice la canción, la policía te está extorsionando ahí en Twitter con respecto a la discusión por la convención constituyente. Yo he planteado, simplemente lo he dicho en cosas más elaboradas y lo he dicho en breve y con
con la sorna habitual, ¿ya? En Twitter, que a mí me preocupan. Primero, a mí no me gusta que me cuenten el cuento del ahorro, ¿ya? A mí el cuento del ahorro de la Es una convención me parece ordinariez impropio. impropia. Eso en el sector público se llama que no se ejecutó el presupuesto. Que hay un porcentaje del presupuesto que no se ejecutó y suele ser un pecado capital en el presupuesto del Lo sector disminuyen público. para el año siguiente, por hueón. Claro. Ahora, como eso no va a ocurrir porque es la convención constituyente y está Boric, no hay problema. Pero si no hubiese estado Boric, es distinto. Y más aún, normalmente, yo no sé para la convención, porque la convención es un bicho completamente extraño en términos legales, pero para efectos del sector público, resulta que tú cuando te pasan esas cosas no lo puedes reitemizar. O sea, no podrías haber hecho lo que está haciendo la convención diciendo, ah, no, es que lo mando para otra arte y gastamos la plata en otra cosa. ¿Ya? Eso no se puede. Aparentemente, por lo que veo, sí se puede en la convención, que bueno, ¿ya? Pero no se llama ahorro, no es ahorro, es falta de ejecución presupuestaria y significa que la plata que le pidieron, exigieron a Piñera, que era muy poca y decían que era escuálida, resulta que no era muy poca y no era escuálida porque sobró plata. Eso es lo ¿Ya? que Entonces, señaló Jaime Baza, lo que te refieres tú, ese ahorro. él dijo que uno de los logros de la convención es que se había ahorrado casi 900 millones de pesos, ¿ya? En el proceso. A mí me parece que evidentemente no es una buena noticia. Ponerlo además como un logro de la convención me parece ya el colmo. O sea, yo, en el caso de Baza, la noticia nadie la habría pescado, así que daba lo mismo, yo la habría enterrado en un hoyo, pero tener que salir a contar esa historia me parece que es absurdo. Y lo segundo es que a mí me parece bastante evidente, viendo cronograma en mano, los tiempos que tienen para el proceso mismo de la redacción y después la armonización, me parece que hay un atraso que me juzgo de evidente. Si costó tanto sacar el reglamento, que es una cosa bastante más sencilla, ¿ya? Me imagino que la discusión sobre las cosas que planteamos recién, ¿ya? Presidencialismo, ¿ya? Ni hablar sobre el tema de los pueblos originarios y sobre el bicameralismo, todas esas discusiones son discusiones que van a tener sus exigencias, me imagino, y naturalmente, de discusión. Esas discusiones no van a llegar desde afuera, no se van a producir en los territorios, no va a ser ese el aporte de los territorios. Esa discusión va a ser interna y me imagino que va a tomar mucho tiempo, que se van a querer pronunciar prácticamente todos los convencionales para todas esas cosas. Y por tanto, normalmente esas cosas han tardado mucho tiempo. Y yo insisto, porque además se ha puesto un poco laxo, dado que hasta Tere Marinovich dijo que se podía prorrogar otro tiempo más. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con aquello, porque efectivamente, no obstante, efectivamente el tiempo que se estableció fue corto, no se dijo a tiempo aquello, eh, pero tampoco creo que habría sido muy bueno que fuese mucho más largo, porque objetivamente la gente se desgasta y siente que no pasa nada, que finalmente las cosas se quedan ahí dando vueltas y que no se logra llegar a una nueva constitución. La nueva constitución es importante, es clave su condición orgánica, es decir, el diseño fundamental de cómo se distribuye el poder, a propósito de lo que dice Gabriel Boric, cómo salir con menos poder del que se entró. Eso está fundamentalmente en la constitución. Y ojo, distribuir poder puede ser muy problemático, porque cuando uno distribuye poder puede quedarse sin capacidad de organización. La gracia es distribuir poder manteniendo la capacidad organizativa de los poderes fuertes. ¿Ya? Y esa ecuación es muy difícil y por tanto no depende de la buena voluntad de que uno... Entonces es un asunto sofisticado. Yo creo que es importante no banalizar la discusión, no salir a decir... Yo tengo súper claro que los primeros meses de la convención, desde el punto de vista comunicacional, y eso es importante, fueron bastante exitosos. No obstante, ya lo dijimos, en plena encuesta de que nos daba Boric ganando en segunda vuelta, nosotros medimos cuánta gente estaría en ese momento aprobando la nueva constitución y nos salía un 48%. No está redactada, en fin, pero un 48%. A mí tengo súper claro que se va a ganar ese plebiscito, pero menos, luego del 80%, menos del 63%, ¿ya? Sería un problema. ¿No? Sería una señal bastante compleja para decir, y ni hablar de un 55%. O sea, eso sería un horror desde el punto de vista de tener una constitución que parte, pero parte flojita, con ciertas limitaciones. Creo que es importante
tener estas discusiones, no quitarle el cuento a las gringas, no estar diciendo que no reclamar por el tema del argumento contra el Frente Amplio. Hay demasiada gente en contra del Frente Amplio respecto a la presidencia de la convención, a tal punto que bajaron la candidatura, aparentemente. Bueno, todas esas cosas, yo simplemente digo que la forma de discutirla no sea la que se ha ocupado muchas veces en momentos como este, que es mandar al estilo republicano, para ser bien concreto, a una barra brava a pegarle al mensajero. Sí. ¿Ya? Esto no Sí, se bueno, pero consigue no. con matonaje, esto se No. consigue razonando. No le pida peras al olmo. Oiga, no, sí, pero es verdad, el sostener la discusión con altura es parte de un ejercicio que miles y miles tienen que aprender en este momento de cambio de gobierno y todo, para que efectivamente después no nos quejemos, ay, pero que los autocomplacientes, no tiene que haber autocomplacientes desde el primer día, ni autoflagelantes tampoco, tiene que haber gente que mire la realidad y que mire no solamente como lo que conversamos aquí en el living, sino lo que puede estar opinando la gente más allá. Dale, Mirko, nos quedan 5 minutitos. Yo creo que sí que la semana pasada lo más importante no ha sido la política ni la convención, ni los ministerios de Boric. Creo que viene pasando en el frente económico y en el frente del desplome de las instituciones económicas, de las instituciones de poder del modelo neoliberal. La aceptación del grupo Sayé de una deuda por más de 2.000 millones de dólares, que no tiene cómo pagar. El propietario de la tercera del grupo Sayé reconoce que no va a poder pagarla. No, que la Fiscalía Nacional Económica haya decidido entrar a esa zona gris, que era siempre una zona donde era mejor no meterse para la autoridad regulatoria, ¿no? Que es la sanción del interlocking, ¿no? Este tema de que Hernán Vigi, el gurú del modelo, el ícono supremo del gran empresariado chileno, y por eso El la rey de cantidad los de directorios. por eso la cantidad de directorios que tiene, ¿no? Porque el padre del modelo en algún sentido, ¿no? O se le adjudica en ese mundo la paternidad de la mejor parte del modelo económico de fines de los 80 en adelante, haya salido a sancionarlo. Uno de estos directorios en el Banco de Chile, del grupo Lux y dueño Canal 3, en fin. Estamos, como lo hemos dicho muchas veces, en el fin del ciclo. El fin del ciclo neoliberal es el fin de las estructuras políticas, partidos, personajes, generaciones que dieron forma a la política estos 30 años, pero también, por cierto, ¿no? Las instituciones económicas que la conformaron, ¿no? Los nombres, los imaginarios, las grandes empresas, que son el corazón del modelo neoliberal para el cual todo el sistema funciona, el sistema está concebido en función de las grandes empresas. Así que yo creo que es bien interesante lo que está ocurriendo, ¿no? Porque te dice que el desplome no ha terminado, continúa muy saludable y no terminará, y no terminará aún. Sí, yo creo que ese es un tema interesante, porque evidentemente el momento para salir con eso es un momento de defensa de las instituciones existentes. O sea, la verdad es que cuando lo vi, se me olvidó preguntarle a tiempo para tenerlo para hoy, pero le mandé la pregunta hoy día mismo, de hecho, a Daniel Matamala, porque recuerdo cuando me leí El Poderoso Caballero, que tenía unos cuadros con los listados de los directores de las empresas. Y recuerdo haber visto, no me acuerdo del detalle, pero recuerdo haber visto muchas veces a Hernán Vigi en los directorios. Entonces me imagino que ya en ese conteo simple, para cualquier lector de los miles de lectores que leyeron ese libro, habrían encontrado que alguien que conoce la normativa habría dicho, oye, pero qué raro, ¿eh? Qué raro que pueda estar porque lo que se le está acusando es que está en directorios que pertenecen al mismo rubro y por tanto tiene información privilegiada de una empresa, de la otra y de la otra, de 3 empresas distintas, ¿ya? Y que por tanto entonces, entre comillas, podría incluso elegir a quién darle la mejor información y las mejores decisiones eventualmente. O sea, es una situación bastante delicada dentro de la lógica no del socialismo, no de las regulaciones socialistas, de las regulaciones del libre mercado. Claro.
¿no? Estamos hablando de eso, de no cumplir los preceptos mínimos del libre mercado y sus condiciones de competencia leal. Eso es lo que es más interesante. Yo creo que esto son las denuncias de ciertos órganos que empiezan a exigir, a requerir que efectivamente haya una mirada sobre ellos que sea más laudatoria y que revele que están dispuestos a cambiar, a ser más reguladores, a ser más serios. Yo creo que una señal para la Constitución, para el nuevo gobierno, de decir, estas instituciones sirven así como están, con algunas mejoras, en fin, pero nosotros estamos dispuestos a quemarnos las pestañas un par de noches en buscar puntillosamente a quienes pueden estar infringiendo normativas al respecto. Yo no veo otra alternativa y me parece que es muy interesante como fenómeno, efectivamente, añadiendo, sin duda, y un saludo para Sergio Jara, que ha sido la estrella rotativa de este proceso, la discusión sobre el tema de la TAM, el pago anticipado a los socios preferentes de las deudas existentes y después, antes de ir a la quiebra por parte de los cuetos, es decir, a la familia del presidente, y luego declarar la quiebra, que básicamente va a establecer negociaciones infames para los accionistas que no tengan capacidad de garantía, que son la mayoría, y están las FP allí. Entonces es muy, muy interesante esa historia en particular, y cómo revela las formas de articulación de los poderes al interior de las grandes corporaciones. Más allá del fracaso de la TAM en todo este proceso, más allá de ese tipo de consideraciones que son también relevantes, creo que es muy, muy importante decir que la empresa entró en un loop muy, muy complejo, que quienes conocen a Sebastián Piñera en el mundo de las empresas siempre recuerdan que misteriosamente cuando él sale de las empresas se caen muchísimo y que después las compra de nuevo. Pero más baratas y con más potencial. Solo decir una cosa muy pequeña. Esto no tiene nada que ver lo que nos señala como tema súper fundamental Mirko, este paulatino desplome de estas prácticas, de esta manera de ejercer, digamos, el capitalismo, el neoliberalismo en Chile en los últimos 40 años. Pero también de los tótem. Hay personajes que eran intocables porque que sus nombres acumulaban un poder simbólico Bueno, muy decisivo, y eso es lo que se está pero lo que te quiero decir, solo una cosa aparte. ¿Eso qué tiene que ver con que hace 2 semanas atrás haya ganado un gobierno de izquierda frente amplio PC? No, nada, son dos procesos distintos. Pero en la lógica del animal herido, quién sabe si esta crisis termina siendo facilitador para los procesos de transformación que quiere implementar el próximo gobierno, o sean finalmente un pasivo que no tiene nada que ver con el nuevo gobierno y que pueda arrastrar teniendo una élite económica más molesta, más incómoda, ya ni siquiera sabiendo por qué, si es solamente por el gobierno. Digo que son dos temas distintos y que capaz que en algún nivel, en tercero o cuarto nivel, se conecten. Se terminen conectando. Lo que pasa es que yo creo que más allá, no vamos a entrar ahora en ese detalle porque nos queda mucho tiempo para hacerlo, pero si uno mira el escenario de estos días, ya empieza a haber, bueno, la guerra santa dentro de la derecha, un conjunto de cosas, pero a mí me parece muy interesante la renuncia de Kast al Partido Republicano para oficiar en no, entiendo que él se va del partido y que se va a trabajar en Acción Republicana, que es el movimiento. ¿Ya? Ya. O sea, no solamente renuncia a la presidencia, sino que se va del partido para estar en un ámbito social, dice, porque ese es el ámbito territorial en el cual hay que armar, qué sé yo, una cosa creativa que mucho más liviana. En los partidos de derecha significa porque los una partidos salida son del escenario. caca, los partidos son caca en este minuto todos. Y ellos lo entienden muy bien. No, yo creo que él se dio cuenta además que en el momento original te sirve todo, pero que ese te sirve todo al final le costó carísimo. Sí, claro. Claro, si pierde la elección por el video de Kaiser sobre las mujeres. Esa es la verdad. Bueno, pero tu idea, Alberto. Yo simplemente digo que me parece interesante mirar qué está pasando con ese mundo, con el mundo de la derecha, creo que es lo más totalmente interesante.
y que José Antonio Caz en esa jugada lo que está revelando es que él ya se da por notificado de que desde el punto de vista de la participación en el sistema político, él no tiene espacio, ¿ya? Porque sale de ahí, independiente que el partido se haga, que si el sistema político está en disputa y tú tienes capacidad de disputarlo, te quedas ahí. Pero él no se queda ahí, se va a otro lugar y espera entonces reafirmar sus fuerzas desde otro espacio, tratando seguramente de que en ciertas universidades, en ciertos lugares donde él pueda tratar de ir eligiendo gente cercana a su movimiento, no un partido, una cosa mucho más liviana, mucho más de invitación casi personal, mucho más de causa, mucho más más de iglesia, de evangelización. En el mundo del management, uno de los temas de moda son las estructuras ágiles. Todos estos elefantes blancos, estas cosas rígidas, simplemente disminuyen tu valor, te pulverizan porque requerís reacciones rápidas. Entonces los partidos son muy eso. Mm. ¿Eh? Eso, y Y es ahí hay que claramente la mirar. Te estrategia que va a tomar encasillan, te Cast al dicen tú respecto. estás acá en un lugar, en la ultraderecha, claro. Sí. Y hay que mirar Oye, toda la derecha porque la derecha es súper interesante en este momento para ver lo que no hay, porque en realidad no hay nada, pero justamente lo interesante porque hasta hace una mes atrás la convicción de un conjunto de personas dentro del mundo de la izquierda era que la derecha era gigante, todopoderosa y que había vuelto por sus fueros y qué sé yo. Y resulta que ahí está la derecha. Ahí está la derecha. A mí, incluso gente que conocía mi libro desde el borrador y qué sé yo sobre Piñera, me decían, oye, con esta cuestión de casi la primera vuelta, tu libro se va a poner complicado porque tú anuncias una debacle total de la derecha. Entonces, o sea, mira, incluso si gana Cast, es una catástrofe de la derecha. O sea, se viene esto igual. no Y es Sí. una estructura. ese es el problema de confundir la política con las elecciones. Sí, pues, Son dos cosas distintas exactamente. Y de confundir la política con el poder también, a veces. también. Le quiero hacer dos invitaciones. Hicimos ya todas las invitaciones nuestras propias, el seminario, el en vivo, en fin, toda la cosa. Pero ahora les quiero hacer dos invitaciones, porque estamos en enero, y dos invitaciones de teatro, ¿ya? Para ir cerrando. Una invitación justamente a nuestra casa, al Seina, donde vamos a estar el próximo jueves 13, que parte porque ellos empieza el Teatro a Mil, el clásico festival de Santiago a Mil, Festival Internacional Santiago a Mil, y ellos parten, van a poner 5 obras en las próximas semanas, y parten este viernes 7 con una puesta en escena muy interesante, se las quiero dejar recomendada, con Vicente Ruiz. Vicente Ruiz, tremendo artista performático chileno, fundamental en los últimos 30 años, y el viernes 7 van a tener el debut con El Gavilán, que es una performance que va a hacer Vicente Ruiz a propósito de esta pieza de Violeta Parra. Se va a exhibir también el documental Vicente Ruiz a tiempo real. Toda esa información está en .ticket.com, en el mismo lugar donde van a comprar la entrada para la Cosa Nostra. También ponen ahí Seina y les van a aparecer todas las obras del Festival Internacional Teatro a Mil, que parte este viernes 7 en la sala del Seina con esta exposición de Vicente Ruiz. Después viene Héctor Noguera y todo eso, pero eso los vamos contando semana a semana, para irles contando la agenda cultural del Seina, nuestros amigos y aliados en esta primera presentación en vivo y quizás en cuántas cosas más. Y la segunda invitación que les voy a hacer es para el Teatro Ictus, porque bueno, enero es como el mes de teatro, se instaló ya hace varios años, y este viernes hay un estreno notable en el Teatro Ictus de Pedro, Juan y Diego, que es una de las obras, se estrenó por primera vez el año 76, 77, sobre el tema del PEM y el POJ, y una obra muy potente, Power, estuvo años en cartelera con Nisin Charim y bueno, en fin, varios actores más, sobre, digamos, las desventuras de esta cosa absurda, se recuerdan de este plan de empleo mínimo, donde en realidad más bien era para tener ahí gente ocupada, poniendo un ladrillo para allá, un ladrillo para acá. Bueno, decidieron, después de pandemia, esta es la primera obra de las obras originales del Ictus, que se reestrena después de la muerte de Nisim, que murió hace poco más de un año, padre fundador del Teatro Ictus, y lo van a estrenar este jueves 6. Así que las entradas están en venta, estas están en otra tiquetera, que la tengo por aquí anotada, en ticketplus.cl. Ticketplus.cl van a estar jueves, viernes y sábado, esta semana, la siguiente. Yo ya compré mi entrada para el viernes 14, porque este fin de semana nosotros tenemos seminario, pero para el viernes 14 yo compré por lo menos mi entrada, así que los invito también a apoyar a nuestros amigos del Teatro Ictus, ahí a la Paula Charim, a todos nuestros amigos que lo pasamos bien, ¿o no, Macari, con ellos?
Muy buen carrete, Muy buen carrete. muy Así buen que- carrete, pero Oye, se yo repita. quiero aprovechar el momento de aviso, esto no tiene nada que ver ya con la cosa nuestra, pero me llegó y simplemente sin preguntarle hago el anuncio porque ni siquiera sé, no tengo idea cómo funciona, no tengo la menor idea, solo me si llegó el si la afiche. cago me avisan. No, pero me llegó el afiche y me parece interesante para la gente Buena. que le gusta el cine. Hay un taller que se llama Hitos del Cine Mudo, que lo ejecuta quien ha estado con nosotros, Antonella Esteves, ¿ya? Y son los miércoles 5, 12, 19 y 26 de enero, vía Zoom a las 20:30 horas. Entonces, si ustedes quieren tener más información, escriban a contacto @radiodemente, todo junto, radiodemente.cl. Así que Pero la simplemente para Esteves que... tiene la mejor lectura del Padrino. Qué Macari, qué Mayor, qué Quiroga, ¿no? Y una Fue wea. buena la Ya, pero Chao, que Antonella Esteves, chao. ya, pero que no se sepa mucho, pues, weón, sí, ¿no? Hay que No, pero hay cuidar. que ser sincero, po, weón, si No, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo, Macari? No, ya, vamos a tener que En hablar. mi momento Sony, en mi momento Sony. Sí, claro, no. Que venga Antonella y Hablé, me voy yo. nunca digas lo que piensas frente a extraños. Exactamente. En este minuto se acaba de acabar la paz de las tres familias. Nos vemos el próximo lunes. En realidad nos vemos en el seminario, nos vemos en fin. Tanta cosa. Chao. Nos vemos, nos vemos.